Ahí estamos, la media mañana, seguimos. La gente no tocó el televisor porque llegó ¿quién, Dianita? Pues nuestro doctor de cabecera, el doctor Jorge Marín, y ya les había contado, vamos a hablar acerca de las adicciones, pero hoy en especial vamos a hablar acerca de la dopamina y la serotonina. Lo dije bien, ¿cierto? Muy bien, Dianita. Me aprendí la tarea. Bienvenido, doctor. Muchas gracias, Dianita, por invitarme nuevamente. Estamos acá pues con nuestra sección de salud de todas las mañanas, en la media mañana, y hoy vamos a hablar de algo que probablemente muchas personas todavía no entienden muy bien. Comencemos por esta, porque no entiendo dopamina, serotonina. Eso Terminan es como... con ina, lo único Ya, que entiendo es que normal. terminan con ¿Terminas ina. Sí. Bueno, es por qué se producen las adicciones. Es algo que las personas a veces no entienden cuál es la razón por qué una persona que consume una sustancia psicoactiva puede volverse dependiente y otra persona no. Pues Dianita y Gabriela, hay varios factores para que eso ocurra. Uno de esos factores muy importante va a ser la modulación cerebral. O sea, cómo el cerebro empieza a querer tener esa sustancia y a necesitarla cada vez más. Pero no es la única razón, hay otras razones por las cuales se puede producir. Sí. Obviamente el ambiente es muy importante, hay factores biológicos, entonces hay factores como hereditarios. Una persona que es hijo, por ejemplo, de una persona que fue alcohólica o que es alcohólica, tiene mayor riesgo de tener una dependencia a cualquier sustancia. Claro. Igual tener un antecedente familiar o personal de una enfermedad mental. Entonces un paciente con un trastorno afectivo bipolar, que en la familia exista trastorno afectivo bipolar, es mucho más susceptible a tener una adicción. Fuera de eso, obviamente, el ambiente, el lugar donde la persona se desenvuelve, los hijos consumidores de personas, ¿sí?, que fueron consumidoras tienen una mayor posibilidad de ser porque toda su adolescencia y toda su infancia estuvieron en contacto. Claro. No es porque es hereditario, no, ¿no? Hay factores hereditarios, Gabriel. Sí, por ejemplo, el alcoholismo sí se ha demostrado que hay una gran asociación hereditaria, especialmente con enfermedades como el trastorno afectivo bipolar, que se asocia al alcoholismo y que produce que personas o que los hijos de las personas consumidoras sean alcohólicos. Entonces sí hay una gran carga genética. Claro, están más propensos, digamos, están un poco más Exacto. cerca. Tienen más riesgo. Exacto. Más riesgo, es diferente el riesgo entre Sí. una persona que tiene un papá o una mamá que es alcohólico y otra que no. Estamos viendo acá unas imágenes, ¿les gustaron? Sí, además los colores están divinos. Dianita, mira, tenemos unas imágenes muy interesantes. Tenemos en la parte de arriba, tenemos dos paneles donde vamos a encontrar un cerebro saludable y el cerebro de una persona que es adicta a la cocaína. En la parte de abajo, un corazón saludable y un corazón enfermo. Sí. Esto es un examen que se llama un PET scan. Es un examen muy, muy avanzado. ¿Sí? Esto es de un estudio que hicieron en Estados Unidos en un instituto que se llama el NIDA. Entonces, en este examen mira como la acción metabólica, o sea, qué tanto funciona el cerebro y en este caso el corazón. Y esto es para hablar que efectivamente la adicción es una enfermedad crónica. Miren como en la parte de abajo un corazón saludable se ve azul con una parte roja en el centro, o sea, significa que tiene una gran acción metabólica, que funciona muy, muy bien. Al lado vamos a ver un corazón enfermo donde mire que la parte roja es muy escasa. Claro. Significa que no está funcionando tan bien. Eso es para compararlo con la parte de arriba. Miren el cerebro de una persona saludable, lo encontramos hacia el lado de A. Lo encontramos entonces que tiene una rata metabólica muy importante, que tiene grandes partes amarillas, ¿sí? Tiene pocos espacios azules y pocos espacios morados. Y al otro lado vemos una persona consumidora o adicta de cocaína durante mucho tiempo. Poquitos espacios amarillos, muchos espacios morados. Significa que ese cerebro no está funcionando como debería funcionar. Eso se va a deber a algo muy importante y es la cantidad de dopamina que se libera con una sustancia. Pero acá tenemos algo para ejemplificar, ¿sí? Vamos a hacer un ejemplo y vamos a pensar que este recipiente que tenemos acá es un cerebro. Sí. Obviamente, pues no tiene ni forma de cerebro, pero vamos a pensar que es un La cerebro. capacidad. Sí. ¿Qué tiene? Ven que tenemos unas bolitas de unos colores, ¿sí? Sí. Amarillitas, ¿sí? Y tenemos bolitas verdes. ¿Qué significa esto? ¿Qué serían esto? Serían como la dopamina y la serotonina. Cuando tenemos una sensación, y esto sería, digamos que las que hay son el nivel normal de un cerebro, ¿sí? Sí. Cuando tenemos una sensación placentera, entonces digamos que vamos a hacer ejercicio o vamos a comer, pues ¿qué pasa en el cerebro? Se libera más dopamina y más serotonina. Entonces vamos a coger un poquito de dopamina y serotonina y le vamos a aplicar a ese cerebro. ¿Eso cuando uno tiene hambre o cuando va a comer? No, Cuando come. Cuando come, Dianita. está O cuando feliz. está feliz. Cuando me río, Cuando estoy se ríe. contento. Exacto. Cuando se tienen relaciones sexuales, cuando se besa a una persona que se ama, ¿sí? Claro. Cuando estamos haciendo El placer, ejercicio. cuando- El placer. Entonces, ¿qué pasa? Se libera una proporción y ahí pusimos un poquito. Listo. Y la persona se siente bien, se siente tranquila, se siente muy, muy bien. Sí. Cuando alguien consume una sustancia psicoactiva, digamos, el ejemplo clásico, cocaína, pero también puede ocurrir con marihuana, con cigarrillo, con alcohol. ¿Qué pasa? Esas sustancias, y yo creo que se me van a regar, Yo atajo. Nosotros le ayudamos. Yo soy optimista. esas sustancias, al entrar al organismo, van a hacer
que se libere mucha más dopamina y mucha más serotonina, porque ellas entran en unas grandes cantidades. Y entonces el nivel que deberíamos tener normalmente se aumenta. Fuera de eso, no se deja que se degrade lo que uno debería tener y podría ocurrir que ese cerebro se llena de toda esa sustancia. Toda una mezcla. Entonces, un cerebro que tenía que tener unos niveles bajitos normales, con unas escasas liberaciones, con algunos alimentos, sensaciones placenteras, cuando consumimos una sustancia, se llena de una gran cantidad, no solamente de la sustancia psicoactiva, sino de sustancias endógenas. Por eso uno puede ver que entran algunos en un estado de euforia. Exacto. Pues que uno dice, se Wow. enloqueció. Exacto, porque tenemos una gran cantidad de sustancias, no solamente la sustancia psicoactiva, sino serotonina y dopamina. Claro. La dopamina genera gran placer. Si yo tengo unas sustancias que hicieron que liberara muchísima dopamina y muchísima serotonina y ese cerebro se me llenó de esa sustancia, Claro. pues yo tengo un gran placer y voy a querer cada vez Más. buscar nuevamente Claro. esa sustancia que tenía por aquí, buscarla para que en el cerebro se me llene otra vez de dopamina y me dé nuevamente placer. Eso explica la adicción, entonces explica por qué las personas tienen que estar buscando nuevamente consumir la sustancia, la heroína, la cocaína, la marihuana. Por eso es que no son capaces de dejarla, porque ese cerebro que antes era capaz de vivir con un nivel muy bajito, ahora necesita unos niveles muy altos para poder vivir y para poder estar bien. Por eso ellos dicen que el síndrome de abstinencia solo se calma con el consumo. Te voy a ejemplificar un síndrome de abstinencia, Dianita, mira. Vamos a sacar esto. Si mi cerebro, que estaba acostumbrado a tener un nivel tan elevado, ya no tiene ese nivel tan elevado, ¿qué va a querer ese cerebro? Ese cerebro va a querer recibir esto que no está recibiendo Ajá. y lo va a buscar. Y hace que la persona vaya y busque la sustancia, Claro. se desespere. Ese cerebro que no tiene esos niveles a los que se acostumbró va a querer buscar. Por eso se produce el síndrome de abstinencia. Claro. La deficiencia de la cantidad de ese neurotransmisor que la sustancia estaba haciendo que se liberara. ¿Qué tenemos aquí, doctor? Dianita, acá tenemos un por qué se produce la adicción. Porque unas personas sí y otras no. Exacto. Entonces vemos que tenemos una parte biológica que estábamos explicando muy importante, donde la genética, el género, los trastornos mentales van a estar implicados. Tenemos algo muy importante que es el tipo de sustancia psicoactiva. Hay sustancias más blandas, indudablemente hay sustancias que producen menos adicción, como la marihuana. No quiere decir que sea buena, Claro. es totalmente deleteria para el organismo, Claro. pero tiene menos poder adictivo que, por ejemplo, la heroína. Claro. Entonces depende de la sustancia, la forma de administrar, también del medio ambiente que estábamos hablando. Entonces el sitio donde vive la persona, la actitud de los padres, el apoyo familiar, ese tipo de cosas son muy importantes. Y obviamente algo que es muy importante, el inicio de consumo. Entre una persona más temprano inicia a consumir, pero que todo va a ser más difícil que lo deje, va a tener una mayor modulación en su cerebro, ese cerebro va a cambiar su estructura, Sí. porque ya no se va a acostumbrar a tener un nivel muy bajito de la sustancia, sino que va a necesitar niveles muy altos Claro. de la sustancia, de la dopamina, de la Por el serotonina. tiempo de consumo también, es El decir, tiempo de entre más consumo. años, más pasa el tiempo, pues la adicción va a ser muchísimo más Mucho severa. peor, claro. Y entre más temprano. Recuerden que la adolescencia es donde el cerebro empieza como a terminar de madurarse. Y cuando la persona empieza a consumir más temprano, empieza a disminuir la capacidad de discernir. O sea, la capacidad de definir qué está bien o qué está mal. claro. Y decir, vea, es que ese consumo efectivamente me va a generar un daño. Entonces, ese es uno de los grandes problemas del inicio de consumo temprano. Entonces, son todos estos factores. El tipo de sustancia, el género, la genética de la persona, el antecedente familiar, el medio ambiente, obviamente a qué edad se inició el consumo, el mecanismo de acción de la sustancia, todo eso me llevará a que una persona se vuelva dependiente. Yo tengo una duda y estoy completamente segura que muchas mamás y muchos papás que nos están viendo en este momento también quisieran como que llenar esa preguntita que a nosotros como mamá nos pasa. Si tenemos un hijo adolescente y vemos que está entrando de pronto en esto, ¿qué hacer? Porque es que hay muchos papás que se hacen como los loquitos y piensan, no, eso es de jóvenes y eso se le va a pasar. ¿Qué hacemos en caso de que tengamos duda o que sepamos que alguno de nuestros hijos está consumiendo estas sustancias? Diana, es una pregunta muy frecuente, es algo, recuerde que las adicciones no solamente generan angustia en la familia, sino en la misma persona, es un problema social muy grande, está reconocido por la Organización Mundial de la Salud como una epidemia, como una enfermedad crónica Claro. y algo que genera muchos problemas. Obviamente una familia, un hogar donde uno de los integrantes, sea el hijo, sea el papá, la esposa, cualquiera, pero digamos que el hijo está consumiendo, va a generar gran angustia. Una cosa muy importante es siempre tratar de comunicarse. A veces con los adolescentes es difícil, Claro. ¿sí?
Y además que la gran mayoría de consumidores de sustancias, uno, o negarán su consumo por el estigma social que tenemos, o minimizarán su consumo. No, es que eso es de vez en cuando, mamá, tranquila, eso fue una vez nomás. Eso es cuando ¿sí? voy a la finca, eso es cuando Eso. estoy en la fiesta. Y eso así no pasa nada, yo lo logro controlar, yo no soy adicto, ¿sí? Eso es un gran problema. Entonces, ¿qué hacer? Bueno, entonces la mamá dice, bueno, mi hijo puede estar consumiendo una sustancia, en realidad no sé si lo está haciendo. Uno, hable con él. Trate de darle la confianza suficiente para que ese hijo, sí, esa hija, pueda abrirse a usted y pueda, obviamente, contarle lo que está ocurriendo. Algo muy importante es no ser policías. O sea, ser punitivos. Ya sabemos que el hijo está consumiendo. Ser Sí, punitivos sí, encima. sí. Es que te va a encerrar, te va a dejar con llave porque es que para que no te hueles y te vayas a consumir, ¿sí? Entonces no te voy a volver a dar plata. Eso está mal. Hay que decirle, bueno, tienes un problema y que la persona admita y logre saber que tiene un Claro. problema. Y decirle, yo lo voy a acompañar. Lo voy a acompañar, voy a estar con usted, lo voy a apoyar para que nos vaya muy, muy bien. Buscar ayuda. Entonces, hablar. La comunicación es muy importante. En la gran mayoría de los casos, y lo vimos entre los factores, un hogar donde no hay una buena comunicación, donde el hijo permanece solo, Claro. donde no tiene un apoyo familiar, donde el papá sí está, pero está pegado al celular todo el día, del computador todo el día y no habla nunca con el hijo, si ocurre con la mamá, es una persona que es mucho más susceptible. Entonces llegar a tener unos mayores lazos, unos mayores canales de comunicación van a ayudar a que sea mucho mejor y obviamente buscar ayuda. Así no quiera. Sí, vamos a ir a ver qué nos pueden ayudar. Vayan Exacto, donde un sí, terapeuta sí. de adicciones que les pueda dar un buen enfoque y es muy importante buscar quién porque obviamente hay muchos sitios que no son los adecuados para manejar adicciones. Claro. No, estoy totalmente de acuerdo con usted. Eso no se maneja en casita. Eso no es un remedio caserito. No, hay que buscar al profesional, hay que buscar ayuda y las cosas se cortan de raíz. Eso es. Y entre más rápido, mejor. Hablar, socializar, estar con la familia. Es muy importante acompañar a esa persona. En esos días tuve una paciente con un problema de adicciones muy terrible, con una depresión, y en la casa nunca le han puesto cuidado a la depresión. Ay, qué pesado. Siempre se le han hecho, por decirlo así, como los locos a la depresión de ella. Siempre dicen, no, es que eso es cuestión suya, usted es por llamar la atención. Sí, es porque- Y la sí. persona asociada a la depresión entró en un consumo de sustancias. Eso es muy importante. Hay una gran cantidad de personas que consumen una sustancia, uno, para quitar síntomas que tienen. Entonces, para no sentirse tan mal por la depresión, porque tiene un trastorno afectivo bipolar, porque tiene un trastorno de ansiedad y para calmarse, porque tiene un trastorno del sueño. Yo tuve un paciente que era consumidor de cocaína y era conductor de un bus interdepartamental. ¡Ave María! Pero consumía cocaína porque tenía un problema que llamaba una narcolepsia. Es de los que se quedan dormidos en cualquier lado. Entonces él tenía Sí, que para poder estar consumir para poder estar despierto. despierto. Claro, activo. Cuando llegó a la consulta dijo, "Vea, yo no quiero seguir haciendo esto porque efectivamente se había infartado una persona joven de 32 años. Se había infartado y decir, yo no quiero seguir haciendo esto. Empezamos a estudiarlo y nos dimos cuenta que tenía efectivamente un trastorno del sueño. Le manejamos la narcolepsia, el paciente dejó de consumir. Entonces es muy importante mirar qué otras cosas están mucho más allá de la adicción. Claro. Ay, doctor, muchas gracias por toda esta información. Con mucho gusto, Anita. Espero que Gracias. hayan entendido qué es la adicción y por qué se produce.